la nube. Está grabando ahora, muy bien. Vamos a ver si podemos mostrar la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Bueno, saludo nuevamente a todos los que están, las señoritas y los señores que nos han decidido acompañar en el día de hoy para desarrollar un nuevo tema. Ingresamos en un fascinante mundo que es la anatomía y fisiología del aparato digestivo. Lo vamos a dividir básicamente en 3 secciones. La de hoy vamos a ver el aparato digestivo alto. Luego, la próxima clase vamos a ver lo que resta del tubo digestivo y finalmente en una tercera parte abordaremos algunos apuntes y sobre todo la digestión y absorción de los nutrientes. Bueno, comenzamos entonces el aparato digestivo fijando o delimitando conceptualmente algunas definiciones vinculados al aparato digestivo y más bien a sistematizar alguna de las etapas del proceso digestivo. En primer lugar, la ingestión, que consiste en el ingreso de los alimentos a nuestro tubo digestivo, el cual o los cuales son triturados, van a ser desmenuzados o desgarrados en algunos casos por parte de nuestros dientes ubicados en la boca, y allí mismo van a ser y comenzar el proceso que nos vincula a la ingestión, que es el mezclado de los alimentos con los contenidos de las glándulas salivales, que es este fluido tan importante en la digestión y en la configuración del bolo alimentario, como es la saliva, por supuesto. En segundo lugar, tenemos que hablar un poquito de qué se entiende por digestión. Y existen básicamente en la literatura descritas 2 digestiones. Una, la digestión mecánica, y otra, la digestión química. La digestión mecánica tiene que ver con todos los mecanismos que pone en juego el organismo para producir la menor complejidad en los alimentos y al mismo tiempo reducir las posibilidades de que los alimentos sean incorporados como elementos muy complejos o grandes en lo que se trata de la incorporación de los mismos. Y la segunda es la digestión química. La digestión química que tiene que ver con lo que es, yo le pediría al señor o señorita que está jugando con un puntero sobre la proyección, que por favor, estamos en clase. Me parece una falta de respeto que se juegue con esto.
Así que, por favor, señores, mantengámonos en condiciones en las que hemos venido desarrollando las conversaciones previas. Así que le pido al señor Francisco, o como se llame, o quien sea, que guarde, por favor, estas acciones, porque no corresponden. Y si puede sacar lo que hizo, sería conveniente. La digestión química, les explicaba, es la que tiene lugar como consecuencia de la acción de fermentos digestivos, vale decir, de enzimas que el organismo vierte en el interior del tubo digestivo para reducir, como explicaba anteriormente, la complejidad de algunos alimentos y de alimentos en una composición muy, digamos, elevada, trataremos de que esos alimentos vayan haciéndose cada vez más simples. ¿Con qué objetivo tiene lugar la digestión? La digestión tiene como objetivos fundamentales hacer o transformar los diferentes alimentos iniciales en nutrientes cada vez más simples a fin de favorecer la absorción, en donde las moléculas van a ser más sencillas y al ser alimentos más simples, al ser nutrientes más simples, atraviesan con mayor facilidad las barreras digesto-absortivas con vistas a pasar de la luz del aparato digestivo a las células de los órganos encargados de la absorción, que son varios, y finalmente van a ser transportados desde allí a la sangre. Y finalmente el proceso de asimilación, en donde esos nutrientes que han sido absorbidos, que han sido transportados por la sangre como fluido, digamos, vascular que lleva los diferentes nutrientes a el contacto íntimo con las células. Allí las células van a recibir estos nutrientes y van a ser incorporados fundamentalmente a las células para que por medio de los procesos metabólicos que ya hemos estudiado, como por ejemplo la respiración celular, se obtenga energía. Pero al mismo tiempo existen una serie de nutrientes que son llevados hasta la célula a fin de que puedan servirle como insumos o monómeros a fin de construir o elaborar o fabricar nuevas moléculas que van a ser a su vez utilizadas por la célula o bien si no son utilizadas por las células van a ser estas sustancias puestas nuevamente en relación con el medio externo para ser utilizadas por otras células u otros órganos. Bien, vamos a hablar del aparato digestivo. Y el aparato digestivo me parece que, a ver, voy a intentar salir de la presentación porque la verdad que me incomoda un poco este tema que han rayado la pantalla. No sé por qué. Bueno. Veamos a ver si puedo volver sobre
la pantalla en condiciones más adecuadas. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, Sí, profe, profe, sí sí se se ve. ve. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, perdonen esta pequeña interrupción, pero quería comentarles que el aparato digestivo básicamente lo podemos nosotros describir anatómicamente dividiéndolo en dos grandes apartados. En primer lugar, vamos a hablar de lo que se conoce como tubo digestivo. El tubo digestivo es eso, un tubo con ciertas dilataciones o estructuras que se extienden desde el inicio del mismo tubo digestivo en la boca, pasando por el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus diferentes porciones, el intestino grueso, el recto y el ano. Ese es un tubo que puede dilatarse o estrecharse de diferentes maneras, constituyendo el tubo digestivo. Y el segundo apartado que se suma al tubo digestivo es el de las glándulas anexas. Las glándulas anexas son aquellas glándulas que contribuyen a la descripción, a la integración morfológica del tubo digestivo y cuya finalidad funcional es la de aportar ciertas sustancias para desarrollar el proceso digestivo. Y las glándulas anexas, en líneas generales, vamos a hablar fundamentalmente de las glándulas salivales, la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Luego vamos a hablar del hígado y de la vía biliar, por supuesto, y del páncreas. Esas son las glándulas anexas al tubo digestivo. Importante comprender la organización general del aparato digestivo de este modo. Vale decir que para reafirmar los conceptos, el aparato digestivo está constituido por un tubo con mayores o menores dilataciones que va desde la boca hasta el ano, con las diferentes porciones que hemos mencionado y señalado hace un momento. Y las glándulas anexas, también que hemos señalado, con las glándulas salivales, el hígado con la vía biliar y el páncreas. Espero que esto sea algo muy general, pero algo que debe ser comprendido desde el inicio, para que no existan dificultades después a medida que vamos haciendo más complejos las descripciones y las relaciones. El aparato digestivo, desde el punto de vista de su anatomía microscópica, tiene una organización, sobre todo en el tubo digestivo, su organización morfológica es común a los diferentes sectores del tubo digestivo. Vale decir que si nosotros tomamos el esófago, si tomamos el estómago, el intestino delgado, el grueso, el recto, vamos a encontrar que está constituido básicamente por 4 porciones que son las siguientes, yendo desde la luz del tubo hacia la periferia, vamos a encontrar que el aparato o el tubo digestivo tiene una organización común a todo él, que es el que sigue. En relación con la luz encontramos la mucosa. La mucosa
involucra, fíjense ustedes, tres partes. El epitelio mucoso, que es el epitelio de revestimiento y recubrimiento que está en contacto con la luz, que en el caso de las diferentes porciones del tubo digestivo va a ir cambiando según la función que tenga cada porción del tubo digestivo. Y así, por ejemplo, en el esófago encontraremos un epitelio plano estratificado no queratinizado, diferente al del estómago, que es un epitelio cilíndrico simple, y el del intestino delgado, que es un epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes. La mucosa, inmediatamente por debajo del epitelio, vamos a encontrar una porción de tejido conectivo que se denomina lámina propia. La lámina propia está inmediatamente por debajo del epitelio, separado por la membrana basal, contiene elementos del tejido conectivo y fundamentalmente es una porción de tejido conectivo laxo en el cual se encuentran vasos, vasculatura, vale decir vasos sanguíneos, arteriales y venosos y linfáticos. Pero también vamos a encontrar un plexo constituido por una red de glándulas que provienen del epitelio y, como ustedes pueden ver, se invaginan en el interior de la lámina propia. Finalmente, el límite de la mucosa está constituido, como ustedes pueden ver, por una delgada capa que limita la mucosa de la submucosa, que es digamos, la capa inmediata externa. Esa capa que va a ser la tercera porción de la mucosa y actúa como una limitante de la mucosa, es lo que se denomina, según la nomenclatura latina, como muscularis mucosae. Y según la nueva nomenclatura, podemos hablar de muscular de la mucosa. ¿Qué es esa muscularis mucosae o muscular de la mucosa? Son finos haces de músculo liso que están interpuestas entre la lámina propia y la submucosa. Vale decir que la mucosa posee tres partes, yendo desde la luz del tubo digestivo hacia la periferia, el epitelio de mucoso de revestimiento, la lámina propia y finalmente la muscular de la mucosa. Ahora vamos a abordar la segunda porción del tubo digestivo que está inmediatamente por fuera de la mucosa. Se denomina submucosa, por debajo de la mucosa. ¿Y qué encontramos en la submucosa? La submucosa, desde el punto de vista de los tejidos, es un tejido conectivo de mayor densidad que la mucosa o la lámina propia que habíamos mencionado previamente. Y en esa submucosa encontramos algunas glándulas submucosas, sobre todo en determinados sectores del tubo digestivo, y los conductos excretores de las glándulas submucosas que van a transcurrir un pequeño sector a través de la submucosa y luego van a hacerlo a través de la mucosa para terminar en la luz del órgano. Fíjense ustedes que la submucosa tiene una particularidad respecto a la capa mucosa.
que posee glándulas, que también las hay en la lámina propia de la mucosa. Ahora, lo más importante es que en la submucosa nosotros vamos a encontrar un plexo nervioso submucoso. Vale decir, en la submucosa se encuentran ciertas ramificaciones de nervios que le van a dar a la submucosa una sensibilidad especial, pero también una motilidad especial. Dicho esto, ya tenemos las dos capas más internas. Ahora vamos a hablar de las dos capas externas del tubo digestivo. La tercera capa, fíjense ustedes, es lo que se conoce como capa muscular. La capa muscular, básicamente en el tubo digestivo, a todo lo largo de él, va a estar constituida fundamentalmente por una capa interna en relación con la submucosa, que son de fibras circulares, y una capa por fuera de la capa circular en relación con la cuarta capa, que es la serosa, que es de fibras longitudinales. Entonces ustedes ven, fíjense, las fibras anilladas, circulares, y las fibras más longitudinales de esta capa longitudinal. Fíjense qué significativo, porque en la capa muscular encontramos también la existencia de una ramificación de un plexo nervioso, que es el plexo llamado mientérico o muscular. ¿Qué es el plexo muscular? También son ramos de un nervio que se ramifica entre las capas entre las capas musculares de esta gran capa muscular. Vale decir que entre la capa circular y la capa longitudinal está el plexo diseminado, el plexo mientérico o muscular. Vale decir que tenemos dos plexos nerviosos, uno que es submucoso y otro que es muscular. Finalmente, acá hay que hacer un distingo solamente en unas vísceras del tubo digestivo en relación con la capa muscular, que es la única víscera que tiene, en vez de dos capas musculares, circular y longitudinal, tiene una tercera capa que es la oblicua, y es el estómago. El estómago es la única víscera relacionada con su función que posee, en cuenta de dos capas musculares, tres. Posee una capa interna circular, una capa media que es longitudinal y una capa externa que es la oblicua. Por último, fíjense ustedes la importancia de la cuarta capa. La cuarta capa es la más externa y es la denominada capa serosa. En el tubo digestivo, la capa serosa está dada por una membrana muy importante que recubre a la mayoría o a la casi totalidad de los órganos tanto del tubo digestivo como las glándulas anexas intraabdominales. La serosa en la cavidad abdominal recibe el nombre de peritoneo y está constituido, como ustedes ven, por el peritoneo propiamente dicho, que es un epitelio plano simple, y una fina capa de tejido conectivo laxo. Vale decir
que el aparato digestivo y más propiamente el tubo digestivo tiene una organización arquitectural desde el punto de vista microscópico dispuesto en 4 capas, que desde la porción interna del tubo hacia la externa son la mucosa, la submucosa en celeste, la muscular en rosado pálido y la serosa que ustedes ven externamente. Comenzamos describiendo algunos órganos rápidamente vinculados con la ingestión, que es la cavidad bucal, en donde ustedes saben que la boca es la porción inicial del tubo digestivo, tiene que ver fundamentalmente con el proceso de ingestión y el inicio de la digestión mecánica de los alimentos. Está constituido por órganos de partes blandas, como son los labios, superior e inferior respectivamente, los carrillos o parte mucosa interna de la boca, el vestíbulo de la boca, que es la porción que queda al ocluir las piezas dentarias, entre los labios, los carrillos y las encías y los dientes. Ese sector se denomina vestíbulo de la boca. Luego encontramos las arcadas dentarias, superior e inferior respectivamente, que ya vamos a ver que están completadas las arcadas dentarias por unas piezas duras y macizas, que son los dientes, superiores e inferiores respectivamente, que están articulados hacia arriba con el maxilar y hacia abajo con la mandíbula, que va a dar origen a la entrada en la cavidad bucal propiamente dicha, en la cual posee un techo constituido por el paladar duro y el paladar blando, un piso que está conformado por los músculos, y en el piso encontramos no solamente los músculos que forman el piso de la boca, correspondientes a la región suprayoidea, sino también vamos a encontrar la lengua, un órgano importantísimo en el proceso de la digestión, fundamentalmente dentro de lo que es la deglución. Pero la lengua tiene no solamente la función de la deglución vinculada a la ingestión, sino también va a participar durante el proceso de percepción de los gustos, del sentido del gusto, y va también a intervenir en lo que es, como ustedes conocen claramente, en la fonación. La fonación es esto que estamos haciendo y que sería imposible de llevar a cabo sin la lengua en buenas condiciones. Fíjense que la boca tiene también una parte anterior, que está configurado por los dientes y las arcadas dentarias y nuestras encías, y una pared posterior que está allí atrás, en la cual nosotros identificamos, fíjense, el paladar blando, la úvula, identificamos lo que son los pilares del velo del paladar, e inmediatamente por detrás tenemos una parte estrechada que es el istmo, de la boca, y ya por detrás del paladar encontramos lo que corresponde a la porción que sigue, que veremos que es la faringe. Entonces, fíjense qué importante
que es identificar cosas que nosotros, al abrir la boca frente a un espejo, podemos claramente verla, pero que muchas veces, traducida al estudio anatómico, fisiológico y de nuestro paciente en el futuro, es muy importante. Fíjense, acá tenemos una vista frontal, acá tenemos un corte sagital de lo que es la boca. Esto es anterior, posterior, superior e inferior. Vemos los labios, digamos, superior e inferior respectivamente. Vemos el maxilar, la mandíbula, vemos los dientes y vemos que entre la cara posterior de los labios, las encías y los dientes se encuentra el vestíbulo de la boca, que tiene una forma de herradura con una concavidad posterior, y luego por detrás de las piezas óseas y dentarias y nuestras encías encontramos la boca propiamente dicha con su techo, el paladar duro anteriormente, el paladar blando posteriormente y la úvula, el piso, la lengua en el piso de la boca. Fíjense, la pared anterior que yo les hablaba, que está constituida por las encías y las piezas dentarias, y la pared posterior que se enangosta constituyendo el istmo de las fauces, y finalmente ingresamos a lo que es la porción siguiente de la faringe. Muy importante la boca por los órganos descriptos y que ya vamos a continuar describiendo. Vale decir, repasamos los labios, la lengua dentro de la boca como órgano importante, los dientes, que ya hablaremos un poquito más sobre ello, y las glándulas salivales, que no se las observa en relación con la boca, pero que estas glándulas, que son glándulas anexas, van a tener sus conductos excretores que van a desembocar en la boca. Las glándulas salivales, la importancia que tienen, como ya vamos a mencionar, es la de aportar su producto de secreción, que es la saliva, y desembocar en la boca. Así, por ejemplo, la glándula parótida tiene su conducto de desembocadura a nivel del segundo molar superior, y las glándulas submandibulares y sublinguales vecino, ¿no es cierto?, en las carúnculas ubicadas a ambos lados del frenillo de la lengua. Importante las glándulas salivales. El istmo de la fauce, que es la porción más angosta, en donde la boca se enangosta posteriormente, limitado por los pilares anteriores y posteriores del velo del paladar, entre los cuales, pilar anterior aquí, pilar posterior más atrás, vemos las tonsilas o amígdalas, ¿no es cierto?, que son las amígdalas bucales o faringias, que son, ¿no es cierto?, los sitios en donde se albergan las comúnmente llamadas amigdalitis. Bien, entonces es importante ir conociendo todo lo que venimos mencionando. Vamos a hablar de algunos elementos dentro de la boca, como la lengua en particular, que hemos dicho que es un órgano fundamentalmente musculoso, recubierto por una mucosa, que tiene una base que está anclada al piso de la boca, y tiene un cuerpo y la punta de la lengua que están móviles. Posee una estructura central membranosa, pero también y fundamentalmente está constituido por 17 músculos, 8 de los cuales son pares y uno solo es impar. La lengua es un órgano móvil dentro de la boca, que dentro de otras funciones interviene en la masticación y en la deglución. Ya dijimos
las otras funciones que tiene. Pero uno de los órganos más importantes dentro de la boca, como la lengua, interviene en la deglución, vale decir, en el proceso que va a tener lugar una vez que termina la masticación, con el pasaje de ese cúmulo de alimentos que han sido ya disgregados parcialmente hacia el segmento que sigue, que es la faringe. Y por último dijimos que la lengua era el órgano en donde asentaba el sentido del gusto. Gusto que, fíjense, está albergado en receptores ubicados en diferentes lugares de la lengua. Ustedes están viendo la punta de la lengua, en donde vemos que hay terminaciones nerviosas llamadas papilas para el sabor dulce. Fíjense lateralmente en verde para el sabor salado y más posteriormente para el ácido o para el sabor amargo por detrás de la vena lingual. La lengua, como es un órgano musculoso que está recubierto por una mucosa, es áspero en su cara, digamos, superior y liso en su cara inferior. ¿Por qué es áspero en su cara superior? Por la existencia de las papilas. Las papilas gustativas pueden ser papilas filiformes, vale decir, son papilas que son como unos filamentos, y ahí viene su nombre, como hilos, en dirección, digamos, muy afinada, en sentido superior, son más abundantes, y no poseen un botón, vale decir, un receptáculo gustativo, sino que en ese hilo se encuentra la terminación nerviosa que va a permitir la percepción de los gustos. Luego tenemos las papilas fungiformes, que toman su nombre o su denominación de hongos, porque tienen la forma de un honguito, que son más numerosas en la punta, y que ya dijimos nosotros que en la punta tienen que, o se percibe básicamente el gusto más dulce. Luego tenemos las papilas caliciformes, que tienen una forma de copa, son más grandes y se encuentran fundamentalmente formando la V invertida en la base de la lengua, en donde vamos a ver nosotros sacando grande la lengua, fuera de la cavidad bucal, frente al espejo, vamos a ver las diferentes texturas que tiene la lengua, e inmediatamente por detrás vamos a ver una V invertida formada por las papilas caliciformes, que me delimita hacia atrás la base de la lengua y hacia adelante el cuerpo y la punta de la lengua. Bueno, entonces acá tenemos en un corte sagital histológico una papila, fíjense, una papila del tipo de las caliciformes, en donde vemos la mucosa de la lengua periféricamente y en su interior lo que es el estroma con sus terminaciones nerviosas. Estas papilas gustativas son las responsables en donde se encuentren, y según el tipo de papila, de la percepción del sentido del gusto, y aparte de esa apariencia rugosa de la parte superior de nuestra lengua. Vamos a hablar de los dientes. Los dientes o piezas dentarias, fíjense, están insertos en lo que es la mandíbula y el maxilar superior, por lo tanto tenemos piezas dentarias superiores y piezas dentarias inferiores. Tenemos que existe desde el momento de nuestro nacimiento, en donde habitualmente nacemos sin dientecitos,
El niño que nace tiene sus encías libres, sin dientes, y alrededor de los 9 meses o al año empieza, ¿no es cierto?, la dentición ya inicial, que es la dentición inicial o dentición de leche, en donde vamos a tener el nacimiento de algunas piezas dentarias, pero que entre el nacimiento y ese momento nosotros básicamente somos lactantes, y a fin de no complicar el proceso de la lactancia, comprenderán ustedes, no son necesarios los dientes para masticar nada, y al contrario sería tremendamente lesivo durante el acto de la lactancia. Y luego tenemos una segunda dentición. Empiezan alrededor de los 6 años a caerse los dientecitos de leche y aparecer la dentición definitiva, que culmina con la aparición del tercer molar o muela del juicio alrededor del final de la juventud o de la adolescencia tardía. Fíjense que la dentadura del adulto está compuesta de los incisivos, que son los dientes que se encuentran tanto en la maxila como en la mandíbula, en la parte media anterior. Luego tenemos los caninos lateralmente, los premolares y los molares. Ustedes ven la diferencia que existe a nivel de la corona de los dientes entre incisivos, caninos, premolares y molares. En la dentadura del adulto es muy importante mirar esto, porque los dientes van a cumplir, según la estructura de la corona, diferentes funciones, como ustedes entenderán. Los incisivos, con su configuración tan particular, van a servir para cortar, los caninos para desgarrar con su terminación afilada en punta, y los premolares y molares fundamentalmente para triturar. Fíjense que los dientes poseen una parte superior que está por fuera del alvéolo dentario, que se denomina corona, y que está separada de la raíz que está incrustada o articulada en el alvéolo dentario por el cuello, que es la parte intermedia. Ahora fíjense que en la configuración de un diente, lo que lo hace duro y resistente es el esmalte. Fíjense que inmediatamente por dentro tiene el marfil, y se completa con una parte más blanda conectada con la porción de la corona y de la raíz, que es la pulpa dentaria, a través de la cual el diente recibe su nervio, su inervación, su vena y su arteria para la irrigación. Entonces esto es muy importante, pero habitualmente los estudiantes no son muy afectos a estudiar todo lo que estamos mencionando. Como por ejemplo la estructura de un diente, que es corona, que está constituida por la raíz y por el cuello. Y los tipos que dijimos, ya mencionados con anterioridad en relación a su función. Recuerden, las piezas dentarias varían en la dentición de leche, en un número menor que en la dentición definitiva, ¿no es cierto?, en donde tenemos un número definitivo y que debemos cuidar a nuestros dientes con el adecuado cepillado, a fin de que lleguemos a la adultez y a la vejez fundamentalmente con nuestras piezas dentarias genuinas propias, a fin de no comprometer nuestro proceso alimentario. Fíjense que los dientes permanentes son diferentes a los dientes de leche en cuanto a la cantidad. Fíjense, acá tenemos cuando aparecen los incisivos centrales, los
los caninos y primer y segundo molar. Ahora fíjense, esta es la mandíbula de un niño. Ahora observen ustedes la dentición permanente, ¿no es cierto?, alrededor de los incisivos a los 7 años, los caninos a los 11, junto con los premolares. Fíjense el primer molar y el segundo molar ya más avanzada, entre los 6 y los 13 años. Y como yo les decía, el tercer molar, o muela del juicio, termina en el final de la adolescencia tardía y el inicio de la juventud. Ya por eso se llama muela del juicio. Se presume que a esa edad hemos ya asentado nuestro juicio, lo cual no siempre es cierto. Entonces, la dentición de leche, esa era la pregunta que le iba a hacer a ustedes. ¿Cuántos dientes tiene la boca de un niño? Tiene 20 piezas, constituidas con la suma de las dos maxilas. Y la dentición definitiva o adulta, fíjense, tiene 12 piezas dentarias más. Entonces es importante ver esto, porque de nada me sirve que el licenciado en enfermería le pida a un señor de 80 años, coma señor, mastique, no le gustó la comida, y ni siquiera le miramos la boca a ver si tenía su dentición completa, o si tiene una dentición con pérdida de piezas dentarias, y quizás la carne que le estamos dando desde el punto de vista de la licenciatura en nutrición no la puede cortar o no la puede triturar porque no tiene incisivos y molares. Entonces es importante relacionar, y aunque parezca, digamos, muy poco importante o banal, habitualmente ni los docentes ni los alumnos se ubican en estudiar la boca. Y la boca es importante porque allí se inicia el tubo digestivo. Luego tenemos las glándulas salivales, que dijimos que son órganos con una estructura desde su microscopía de acinos o estructuras secretoras acinares con glándulas de tipo exócrina, en la cual poseen un conducto excretor. Y ese conducto excretor son muy importantes darse cuenta que van a desembocar en la boca. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes conozcan es que las glándulas salivales son 3. La glándula parótida, ubicada entre la apófisis mastoide y la rama ascendente del maxilar, con 2 lóbulos, un lóbulo superficial y un lóbulo profundo, cuyo conducto excretor va a terminar desembocando o conducto parotidio va a terminar desembocando en la porción medial de la base del segundo molar superior. Luego tenemos la glándula sublingual y la glándula submandibular, que están ubicadas en relación al piso de la boca y cuyos conductos excretores van a desembocar en, como dijimos, entre lo que es la cara inferior de la lengua y el piso de la boca, a ambos lados del frenillo de la lengua. Conductos excretores separados. La parótida vierte su contenido, que es la saliva de contenido mixto, junto al segundo molar superior, y se encuentra en relación inmediatamente por delante y por debajo de lo que es el pabellón auricular.
Allí asienta una enfermedad propia de la niñez, que no es banal, hoy cada vez más infrecuente de encontrar debido a la vacunación contra la triple viral, la vacuna triple viral, entre las cuales está la vacuna contra la parotiditis, que es la inflamación de las parótidas. Una enfermedad, yo recuerdo haberla sufrido cuando era niño, y que consistía en la inflamación de las glándulas parótidas. Las submaxilares, ya lo dicho, bajo la base de la lengua, y las sublinguales inmediatamente por encima de las anteriores. Ahora, ¿qué secretan las glándulas salivales? Las glándulas salivales secretan un fluido que es muy importante, porque el fluido es básicamente agua y electrolitos, pero también posee elementos orgánicos, como contiene enzimas. Una muy importante, que es la amilasa salival. La amilasa salival es muy importante porque se secreta a través de la saliva y va a tener acción degradando o modificando los almidones, transformándolos en azúcares más simples. Vale decir que el proceso de digestión de los hidratos de carbono, en este caso, se inicia en la boca gracias a la acción de la amilasa salival. Ahora, en la boca, ustedes saben, pueden ingresar también elementos que provienen del aire inspirado, o a través de los alimentos pueden ingresar bacterias, virus, etcétera, o diferentes sustancias. Entonces, la boca posee una sustancia que forma parte de nuestra inmunidad natural, nuestra inmunidad congénita, que es la lisozima, que tiene un carácter bactericida. Pero a su vez, en la saliva está la mucina, que es lubricante de nuestras encías, inclusive es importante para la lubricación durante el proceso de fonación, porque ustedes habrán intentado hablar cuando se ponen tal vez muy nerviosos, en el cual disminuye la secreción de saliva y la boca se seca y es bastante dificultoso hablar. Bien, ahora iniciamos ya el proceso de la deglución, vale decir, hemos realizado el proceso de masticación en la boca y progresamos en el proceso de la deglución. El proceso de la deglución se inicia con una primera fase, que es la fase oral, que es un proceso voluntario, en el cual nosotros, una vez que hemos masticado y hemos degradado, desgarrado los alimentos en la boca, progresivamente, fíjense ustedes, la lengua va reuniendo los alimentos que están dispersos en la boca y los comprime y los va agrupando en la parte central de la boca, comprimiéndolo o dirigiéndolo hacia la parte superior del techo de la boca, en contacto con el paladar. Y lo va desplazando a medida que nosotros vamos realizando y completando la fase oral, va realizando el desplazamiento cada vez más progresivo hacia la parte posterior de la boca. Una vez que ha alcanzado la parte, digamos, más posterior del cuerpo de la lengua, ya en relación con la base de la misma, aparece la fase faríngea de la deglución, en la cual se produce un fenómeno complejo, pero que es fundamentalmente reflejo, ya no vinculado enteramente a nuestra voluntad. Si bien nosotros voluntariamente decidimos que queremos deglutir o no deglutir,
pero una vez que se ha transpuesto cierto sector de nuestra boca, o fundamentalmente de la lengua, ya se produce el acto reflejo de la fase faríngea. En donde ustedes van a observar, si buscan estudios dinámicos de la deglución, pueden buscarlo en YouTube, van a ver que la fase faríngea, cuando se inicia esta, el paladar blando se eleva y cierra la comunicación existente entre el cábul o la boca y las fosas nasales, a fin de que el alimento continúe en sentido posterior e inferior y no refluya a través de la comunicación hacia las fosas nasales. Al mismo tiempo que esto se produce, cuando la lengua se eleva y se dirige hacia atrás en la fase faríngea, por el pliegue gloso-epiglótico, el cartílago epiglótico o la epiglotis de la laringe se dirige hacia abajo y hacia atrás. ¿Con qué objetivo hace esto la epiglotis? Ustedes recuerdan el cartílago epiglótico con su forma, digamos, en forma de cuchara, con un sector más dilatado superior y uno inferior más delgado. Ese sector más dilatado se desplaza hacia abajo y hacia atrás, ocluyendo la entrada a la laringe y a la tráquea, para evitar, en este caso, que el producto de la deglución se dirija hacia atrás, bien posteriormente e inferiormente, y no ingrese a la vía respiratoria. Claro está que cuando algún elemento no es protegido, algún elemento pequeño no es protegido por el cartílago epiglótico y se desplaza a la vía respiratoria, inmediatamente despierta en nosotros lo que conocemos como tos. Y finalmente se inicia un movimiento peristáltico, que es un movimiento de contracción y relajación. Inicialmente es voluntario en la parte superior de la faringe y después ya involuntario, que va a impulsar este cúmulo de alimentos que han seguido la fase oral y la fase faríngea y que ya han sido deglutidos para ingresar de lleno a la faringe. Entonces, fíjense ustedes, la fase oral, en donde tenemos la lengua comprimiendo en el sector superior hacia el paladar del bolo, y el inicio de la fase faríngea, en donde la lengua se desplaza hacia arriba y hacia atrás, el paladar blando cierra la vía respiratoria. Fíjense la fase tardía faríngea, en donde la lengua se desplaza bien hacia atrás y el cartílago epiglótico cierra la faringe, y finalmente la parte final de la deglución, que es cuando el bolo alimenticio ya ha transcurrido a través de ese sector faríngeo y ha ingresado en el esófago. Entonces esta es la faringe vista desde su porción posterior. Hemos abierto la pared posterior de la faringe, como si abriéramos una ventana, y vemos la base del cráneo, vemos el tabique nasal, las coanas, que es la comunicación de los orificios posteriores de las fosas nasales con la faringe. Fíjense, vemos el piso de las fosas nasales, el techo de la boca, el paladar blando con su pilar, digamos, su pilar posterior. Fíjense la úvula en la parte central y la base de la lengua. La base de la lengua, que inmediatamente se relaciona con los pliegues faringolaringios, fíjense ustedes, y la laringe que estamos viendo acá, el orificio superior de la laringe, y acá está el cartílago epiglótico, que es el que desciende y cierra la entrada de la laringe. La laringe, que está inmediatamente
en este sector, e inmediatamente por atrás tenemos la faringe, que como ya lo mencionáramos, y si no lo vamos a mencionar ahora, la faringe se trata de un tubo músculo membranoso que es un sector común al tubo digestivo y al aparato respiratorio. Se lo describe dentro del aparato respiratorio, pero no pertenece a él. Solamente, como yo se los mencionara cuando describí respiratorio, como una porción de pasaje del aire inspirado. Nada más. Pero la faringe forma este tubo músculo membranoso insertado en la base del cráneo, como ustedes lo ven, y constituido por un cuerpo constituido por fascias y músculos, esencialmente. El constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe. Comunica, como es un tubo muscular abierto hacia adelante, comunica con tres sectores. Hacia arriba, con la nariz, hacia la parte media con la boca y hacia abajo con la laringe. Por lo tanto, hacia adelante con la boca, inmediatamente por detrás del istmo de la fauce, ya tenemos la porción media de la faringe que se denomina bucofaringe o cabo. Hacia arriba tenemos la comunicación de la faringe con las fosas nasales, rinofaringe o nasofaringe. Y hacia abajo tenemos la comunicación de la faringe con la laringe, que es la porción más inferior o laringofaringe. A nivel de la bucofaringe, en sus paredes laterales, está desembocando las trompas auditivas que comunican el piso de la caja del tímpano, de nuestro oído medio, con lo que es la bucofaringe. Es por eso que cuando subimos a grandes alturas o viajamos en avión, al cambiar las temperaturas, se nos tapan los oídos. Y nosotros, deglutiendo, como nos dice nuestra mamá o nuestra papá o nuestro compañero de viaje, cuando nos quejamos que los oídos están tapados, deglutiendo, igualamos las presiones entre la boca y la caja del tímpano y se destapan los oídos. La faringe la vemos en sus relaciones tan importantes, acá cerrada ya, con su constrictor superior, su constrictor medio e inferior, los dos últimos de acción involuntaria. Fíjense que la faringe es un sector con unas relaciones anatómicas muy ricas e importantes, como son la vena yugular interna lateralmente, la arteria carótida primitiva, carótida externa y la carótida interna, respectivamente, y una gran variedad de nervios, fundamentalmente nervios vinculados a los pares craneales. Esta es una vista posterior. Ahora, en una vista sagital, anterior, posterior, superior e inferior, fíjense, vemos la boca, la lengua, el piso de la boca, y acá vemos lo que constituye la faringe. Fíjense que la faringe está plenamente relacionada y que presenta su sector con las fosas nasales en relación a, que es lo que constituye la rinofaringe o nasofaringe, la porción constituyente a el velo del paladar, el paladar blando fundamentalmente, la bucofaringe y por último la laringofaringe con el cartílago epiglótico. Acá tenemos la laringe hacia adelante y el esófago hacia atrás. Muy bien, entonces ingresamos al esófago. El esófago, ustedes ven que es un tubo que continúa a la faringe,
La faringe se encuentra alojada en el cuello, por lo tanto, el esófago también vamos a identificar en él un pequeño sector del esófago que es cervical y un sector más importante del esófago que es el que se encuentra alojado en el tórax. Y un último sector del esófago muy cortito que es el esófago abdominal. Vale decir que el esófago es un tubo muscular que por arriba se continúa con la faringe y por abajo se continúa con el estómago. Y que está localizado en 3 sectores diferentes de nuestra anatomía. Un pequeño sector que constituye el esófago cervical, en segundo lugar el esófago torácico y por último el esófago abdominal, cuando el esófago torácico transpone el límite del diafragma, músculo ancho que separa hacia arriba el tórax y hacia abajo el abdomen. Desciende en el tórax en lo que es el mediastino posterior, vale decir inmediatamente por detrás de la tráquea, como la vemos acá, la tráquea con su bifurcación, y detrás el esófago, y también por detrás y ligeramente desplazado hacia la derecha de la aorta y el corazón en este sector inferior. Atraviesa el diafragma por el hiato esofágico acompañado por el 10º par craneal izquierdo vinculado al esófago anterior y el 10º par craneal derecho vinculado a la cara lateral y posterior del esófago. El esófago posee 2 esfínteres, un esfínter superior más funcional con sectores de diferentes presiones y un esfínter inferior más orgánico, el esfínter esofágico inferior, que tiene que ver con el proceso de deglución y el pasaje de la faringe al esófago, el esfínter esofágico superior, y el ingreso de los alimentos desde el esófago al estómago a nivel del esfínter esofágico inferior. Y evitar, como es el caso de los rumiantes, ¿no es cierto?, pero que nosotros no regurgitamos nuestro alimento una vez que lo hemos deglutido. ¿Gracias a qué? Gracias al esfínter esofágico superior y al esfínter esofágico inferior. El esófago en su histología, fíjense ustedes en su anatomía microscópica, está constituido por un epitelio, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Es un epitelio plano estratificado porque necesita presentar una mucosa en contacto con los alimentos que sea de múltiples capas, porque durante el día, varias veces, nosotros realizamos la ingestión. Y como se trata de un tubo de conducción de los alimentos entre la boca, la faringe y el estómago, ese sector de nuestro tubo digestivo va a sufrir un desgaste importante. Entonces, es importante saber que su epitelio es plano, es estratificado, pero no es queratinizado, como el caso de la piel, como ustedes lo pueden ver en sus diferentes sectores. Nada hay que agregar en cuanto a las constituciones o a las capas constitutivas del tubo digestivo, porque ya dijimos que el tubo digestivo posee una mucosa constituido por el epitelio de recubrimiento, lo que era la lámina propia y la muscular de la mucosa, una submucosa que está constituida a su vez, al igual que la lámina propia, por tejido conectivo, en donde vemos algunas glándulas. La tercera capa, fíjense que en el esófago es una capa circular interna y una capa longitudinal más externa, y finalmente la adventicia, que es la capa de recubrimiento. Y acá vemos la luz del esófago,
ya prácticamente en su unión con el estómago a nivel de la unión esófago gástrica o lo que se denomina el cardias. Bueno, lo ya anunciado, ¿no es cierto? Lo importante que en la capa muscular ustedes deberían recordar ya que se encuentra el plexo mientérico. El plexo mientérico es los nervios que van a inervar las capas musculares lisas y que van a ser responsables de los movimientos de contracción y relajación que van a hacer progresar a lo largo del esófago el bolo alimenticio. Entonces, fíjense que el bolo alimenticio en el esófago progresa debido a los movimientos musculares, primeramente del músculo circular, luego se relaja la capa de músculo circular y se contrae la longitudinal y de este modo va progresando lo que es el bolo alimentario. Y muchas veces nos ha ocurrido, ¿no es cierto?, que hemos tomado o agua fría o hemos tragado súbitamente un alimento con algunas dimensiones importantes y sentimos un dolor en el esófago, en la parte media del tórax. No debemos alarmarnos, es porque se ha producido una contracción que no es sincrónica, que no sigue estas fases que estamos mencionando de contracción inicial de la capa muscular lisa y luego, circular, perdón, finalmente la capa muscular lisa distal. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo puedo graficarlo a esto? Fíjense, tomen un tubo de pasta dentífrica y comprímanlo, que no esté lleno, por supuesto, que esté más bien vacío, con algo de su contenido, y ustedes compriman en un sector y van a ver que parte de la pasta avanza en sentido distal. Y luego estiren el tubo y van a ver que se aplana y vuelven. Y finalmente, si ustedes van progresando con su dedo y haciendo este movimiento, van a ver que el contenido de la pasta llega hacia la punta. Vale decir que las ondas peristálticas son ondas de contracción de la musculatura lisa del esófago y que tiene como objetivo hacer progresar a lo largo del mismo los elementos que han sido digeridos. Empujan finalmente, hacen progresar, me parece más académico decirlo, el alimento desde el esófago hacia el estómago, que es el órgano que finalmente vamos a describir hoy. El estómago continúa al esófago y ustedes ven que el estómago es un sector del tubo digestivo en el cual el mismo sufre una dilatación importante. Una dilatación, formando una bolsa, ¿no es cierto?, en la cual nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, algunos sectores dentro de esa bolsa que constituye el estómago. El estómago es donde se va a completar parte de la digestión, fundamentalmente de ciertos nutrientes, tiene que ver con dos partes de la digestión. Se va a completar la digestión mecánica, que era la que se iniciaba en la boca, gracias a los procesos de contracción y relajación de sus capas musculares. Y a su vez, gracias a la existencia en el interior del estómago de ciertos fermentos o enzimas, se va a completar o se va a continuar realizando el proceso de la digestión
química de los alimentos. Allí, en el estómago, el bolo alimentario cambia su constitución, porque este bolo alimenticio, debido a la existencia de la contracción y relajación y el proceso de mezclado que sufre en el interior del estómago gracias a la contracción de sus fibras musculares y gracias a la existencia del ácido y del jugo, del ácido gástrico, pero fundamentalmente del jugo gástrico que lo contiene, esto se va a transformar en una papilla disgregada que se denomina quimo. Fíjense que el estómago, una vez que el alimento ingresa al mismo, no puede refluir en condiciones normales al esófago y posee una válvula que permite o no el vaciado del estómago. No lo permite cuando el órgano está completando su periodo de digestión, sea esta mecánica o química, y lo permite cuando va a hacer progresar el contenido del estómago al intestino delgado. En el estómago podemos distinguir en su configuración externa sectores, una unión esófago-gástrica o cardias, un cuerpo del estómago, que fíjense ustedes, ese cuerpo presenta un fondo o cúpula gástrica y un sector más declive o antrogástrico. Y después presenta un esfínter, que es el que marca la finalización del estómago y la continuación con el intestino delgado, que es el píloro. Ahora, si yo lo hago un corte vertical o un corte coronal del estómago, fíjense usted la importancia de observar la configuración interna del estómago, en donde vemos la mucosa del estómago que está organizada en pliegues que yendo desde un sector denominado curvatura menor del estómago a un sector que digamos que se extiende desde el fondo del estómago al antro pilórico, que es la curvatura mayor, ustedes van a ver que dentro del estómago los pliegues se hacen más gruesos e importantes. E inclusive, vecinos a la curvatura menor son pliegues longitudinales paralelos y vecinos a la curvatura mayor son pliegues más gruesos e interrelacionados entre sí. El estómago en su histología, no hay mucho que hablar en lo que se refiere a la constitución de la anatomía microscópica del estómago en cuanto a las 4 capas que son comunes a todo el tubo digestivo. Sería volver a repetir lo mismo. Ahora, sin mencionar las particularidades que presenta el estómago en su configuración microscópica. Y son muchas. Entonces, fíjense, a nivel de la mucosa, que la mucosa estaba constituida por el epitelio de revestimiento, ese epitelio de revestimiento o de recubrimiento en el estómago es cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Ese es digamos, el epitelio de recubrimiento o revestimiento que presenta el estómago, todo en el interior del mismo. Es un epitelio cilíndrico simple. Ahora, ese epitelio no es un epitelio absolutamente, digamos, que está asentado de manera transversal sobre el estómago, sino fíjense ustedes, el epitelio presenta unas invaginaciones en el interior de lo que constituye esa capa de la mucosa que nosotros
llamábamos como lámina propia. Fíjense que ese epitelio se invagina formando una estructura muy importante en la lámina propia de la mucosa. Y esas estructuras, cortadas en un sentido o en otro, ustedes ven que poseen unas glándulas, unos sitios constituidos por espacios secretores y otros por conductos. Entonces, ¿cómo se llaman en epitelio glandular de este tipo? Glándulas. Quiere decir que el epitelio de recubrimiento del estómago, en el estómago, dentro de la mucosa, forma lo que son las glándulas gástricas, que poseen un conducto excretor que ustedes lo ven, que desembocan como en pequeños orificios de desembocadura, valga la redundancia, llamadas fovéolas gástricas. Pero esos conductos tienen que ver con unidades secretorias de glándulas mixtas o de glándulas simples, de diferentes tipos, sean estas acinares o tubulares. Pero lo importante a recordar es que dentro de la mucosa, que en la mucosa del estómago están las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas que vamos a volver sobre ellas en un minuto. ¿Qué otra particularidad, ya no dentro de la mucosa, posee, ni de la submucosa, posee el estómago? ¿Dónde está la otra particularidad? La otra particularidad está acá, jóvenes, en la membrana muscular, en la capa muscular. En la capa muscular, ustedes ven que posee 3 capas diferentes del estómago. Fíjense, una capa muscular oblicua, una capa muscular que es circular y una capa muscular que es longitudinal. Que ustedes también la ven acá. Entonces, el estómago, profesor, ¿cuántas capas de músculo posee? Posee 3. Es el único sector del tubo digestivo en la cual identificamos 3 capas musculares. Una capa muscular oblicua, una capa muscular circular y una capa muscular longitudinal. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué esto es así? Porque tiene que ver el estómago, que esencialmente es una bolsa muscular vinculada a la digestión mecánica y química. Pero en su configuración de digestión mecánica, lo importante es el movimiento de contracción y relajación. Y entonces, en ese caso, necesita, para conformar esa papilla diseminada y conocida como quimo, las 3 capas musculares. Espero esto se haya entendido en el corte. Porque fuera de la mucosa con su característica y de la capa muscular con la suya, luego tenemos la capa serosa por fuera y la capa submucosa, que hemos hablado ya extensamente. Entonces, para ir terminando, me gustaría, en cuanto a la histología, mencionarle que en la mucosa, fíjense que en la mucosa tenemos el epitelio de recubrimiento y revestimiento, que en el caso del estómago forma esos pliegues, pero que si yo lo observo al microscopio, las células son células altas, más altas que anchas y profundas, vale decir cilíndricas simples. Ahora, lo esencial dentro de la mucosa es que en la mucosa gástrica se encuentran las glándulas gástricas. Ustedes ven los conductos excretores con las fovéolas gástricas. Y las glándulas gástricas, fíjense, están constituidas básicamente por diferentes tipos de células. Las células mucosas, que se encuentran en los cuellos de las glándulas, las células parietales,
las células principales o en jefe que dice acá, y las células endocrinas o constituyentes de otra parte del sistema endocrino digestivo. Entonces, básicamente podemos decir que en la glándula gástrica yo encuentro 4 tipos de células. El Tórtora habla de 6 tipos, no me parece mal que las mencione, pero de todas ellas, las más importantes son las glándulas parietales y principales. Fíjense qué bonito es el gráfico que les presento, en donde ustedes ven la mucosa con lo que es el epitelio de revestimiento, las glándulas, lo que es la lámina propia y la muscular de la mucosa como límite, la submucosa, la capa muscular y finalmente la serosa. Y en la lámina sobre la derecha ven ustedes lo que es el pliegue gástrico con sus glándulas gástricas, ¿no es cierto? Y el resto de la submucosa, la muscular y finalmente la serosa. Entonces, las glándulas gástricas, para hacer un repaso, contienen 4 tipos de células. Las células principales. Las células principales o células jefes. ¿Qué producen? Producen un fermento, una enzima que se secreta como profermento, que es el pepsinógeno. Que el pepsinógeno, al encontrar dentro del estómago el jugo gástrico con un pH ácido de 2.3, va a transformarse ese pepsinógeno en pepsina, que es una enzima que interviene en la degradación de las proteínas. En el antropilórico se piensa, y esto es una elucubración, que podrían ser las encargadas de secretar la lipasa gástrica, pero, como ustedes van a leer en Tórtora Grabowski y también en Tórtora Derrickson, todavía no hay una evidencia definitiva sobre que el estómago secrete un tipo de lipasa. Las células parietales. Las células parietales producen el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, que es un ácido que va a ser secretado en la luz del estómago y que va a ser el responsable de la acidez del jugo gástrico. Segundo tipo de célula. El tercer tipo son las células mucosas, que secretan moco, que son las encargadas de proteger el epitelio y la mucosa del estómago, ¿no es cierto? Porque es bien sabido que si se secreta ácido clorhídrico, la mucosa del estómago va a estar permanentemente sometida a una agresión de un pH muy bajo, aportado por el ácido clorhídrico. Y finalmente, las células G, o células endócrinas, que yo les llamaba anteriormente, que son las productoras de una sustancia llamada gastrina, que es la hormona que a su vez estimula la secreción del ácido gástrico cuando llega proteínas al estómago. Vale decir, en la glándula gástrica yo encuentro 4 tipos de células diferentes. Las células principales, las células parietales, las células mucosas y las células G. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Agradezco que me hayan acompañado. Veo que permanecemos los mismos que iniciamos la sesión. Y yo voy a terminar la presentación con esto y voy a quedar disponible para ustedes si es que existe alguna pregunta. Yo quisiera que en el futuro todos podamos leer previamente el tema, como va a ser, por ejemplo, el caso de la próxima clase, en donde vamos a abordar intestino delgado y grueso y el ano,
pudiéramos leer un poquito todo esto, tan importante, tan significativo, tan atrayente, para transformarlo, más que en una exposición mía, en una conversación, que si hay preguntas, me gustaría escuchar. Si no hay preguntas, bueno, habrá sido o todo muy claro o todo muy confuso y deberé estudiar mejor y más para la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿cómo era la relación de la faringe y la laringe? Porque ahí me perdí un poco, digamos. Sí, la faringe es un tubo, un músculo membranoso que termina hacia arriba en la base del cráneo, pero hacia abajo se continúa formando un tubo abierto hacia adelante que va a comunicarse con la nariz, con la boca y con la laringe. Y hacia abajo se continúa con el esófago. Vale decir que la faringe debe estar protegida en algún punto, evitando que el alimento no refluya hacia las fosas nasales a través del paladar blando y no ingrese a la vía respiratoria que está inmediatamente por delante del esófago a través del cartílago epiglótico. Pero es un tubo abierto hacia adelante, hacia atrás es un músculo. Es como si usted hiciera un cono de papel y deja la parte adelante abierta, conectada con la nariz, la boca y la laringe. La parte de atrás cerrada con... Espero haber sido Ah, claro. claro, ya. Entonces queda abierta, digamos, como en contacto con lo que sería la boca, la nariz y la laringe. Entonces ahí sería la conexión. Exactamente. Hacia arriba encuentra la base del cráneo y hacia abajo se continúa con el esófago. Profe, y en el caso de cuando se producen vómitos, ¿en dónde estaría, digamos, porque hay un esfínter que hace que el alimento no refluya, digamos? Sí. Entonces, Bueno, el vómito es a pesar de que no es muy agradable que lo abordemos, pero bueno, forma parte también de nuestra vida como hombres y mujeres. Entonces, el vómito es el reflujo del alimento desde el estómago por la boca. Entonces, allí es tan importante la contracción del estómago para expulsar su contenido, que el píloro está cerrado, pero vence la resistencia del esfínter esofágico inferior y porque es un juego de presiones allí, entonces el alimento pasa al esófago y lógicamente refluye para ser expulsado finalmente por la boca. ¿No es cierto? Ese vómito puede producirse de manera involuntaria por alguna intolerancia gástrica o algún proceso irritativo a nivel del estómago, o puede producirse de manera provocada, gracias a estimular la contracción del estómago y de los músculos del esófago y la faringe, ¿no es cierto?, a través de zonas reflexógenas que se encuentran en nuestra base de la lengua. Entonces, ustedes habrán visto que cuando el médico intenta examinar nuestra garganta, muchas veces ha olvidado la anatomía y la inervación de la lengua y desplaza un poquito el baja lengua en sentido posterior y a nosotros nos da un poquito de arcada. Entonces eso es relacionado con la pregunta que usted me hace. muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de las personas que tienen bulimia, ¿cómo sería? Porque se provocan el vómito constantemente. Bueno, Verónica, un poco sería lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Se provocan el vómito tocando zonas reflexógenas. Comen y por este trastorno alimentario que involucra también lo psicológico y demás. No soy un experto en el tema
de bulimia y anorexia, pero básicamente, referido a la pregunta que usted me hace, tocan la base de la lengua y estimulan el vómito, y vomitan lo que habían comido. Básicamente es eso. Entonces, el proceso digesto absortivo no se produce, y es por ello que se produce se genera una alteración en la digestión, absorción y en la alimentación global de estas personas. Bien, Fanny, muy interesante su pregunta, Fanny, que es cómo se relaciona estrés con acidez. El estrés es una relación a la que estamos sometidos ante situaciones de amenaza reales o ficticias de nuestro medio circundante. Entonces, eso estimula las terminaciones que van a viajar, nerviosas, que van a viajar a través de nuestro sistema nervioso fundamentalmente simpático y parasimpático. El estrés, esa sensación de amenaza permanente, que puede ser de diversa índole, estimula, porque nuestro sistema nervioso interpreta que estamos ante una situación de alarma, estos nervios, y nuestras células principales, o nuestras células de la glándula gástrica que hoy estudiamos, poseen receptores colinérgicos y simpáticos que a través de neurotransmisores estimulan la producción de ácido clorhídrico en el interior de estas glándulas y las secretan al estómago. Entonces, supóngase que tenemos alguna situación de estrés, se produce esta descarga adrenérgica, se estimula las glándulas gástricas y las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico. Inmediatamente sentimos acidez, o es lo que se debe, ¿no es cierto?, o lo que presenta el papá y la mamá cuando, ¿no es cierto?, nosotros en nuestro diario trajinar generamos disgusto en ellos. Entonces, ese estrés, ¿no es cierto?, puede producirle la secreción repetitiva de ácido clorhídrico en el estómago y que puede, debido a la irritación permanente, generar a largo plazo, algo que ustedes van a estudiar más adelante, gastritis. Mónica me pregunta si aparato digestivo también entra en el parcial. No, Mónica. Ingresa lo que comenté al principio, es cardiovascular, respiratorio y renal. Bueno, Micaela, la verdad que no podría responder su pregunta. Es compleja, sí. No termino de entender bien. Si tal vez pudiera pulirlo un poquito a la pregunta. Si no, quedo atento a otras preguntas en caso de haberlas. Si no las hay, con lo que hemos estudiado hoy, podemos ir puliendo nuestro estudio. No dejen de estudiar, de consultar, de entrar a la plataforma. Estamos presentando ya las guías de autoevaluación que hay que completar. Las clases están siendo grabadas y se las dejo en la plataforma, así que pueden volverla a ver si es su deseo. Bueno, disculpe, profe, sí. hay dos preguntas más. Una es con respecto a las células G que preguntó nuestro compañero Francisco. Sí. Y otra pregunta que le quería hacer es con respecto a cuando uno es epiléptico, Sí. ¿cómo hacer para evitar que la persona se trague su propia lengua? Bueno, sí. Bueno, empiezo por el final.
La epilepsia es una enfermedad neurológica en la cual se producen contracciones tónico-clónicas con otra serie de síntomas acompañantes en los músculos de los miembros, fundamentalmente la musculatura estriada. Este, digamos, hecho va acompañado de una pérdida súbita de la conciencia, muchas veces que compromete a la lengua. La lengua no es que la traguemos, sino que la lengua se desplaza súbitamente hacia atrás. La lengua es imposible de tragar, pero se desplaza súbitamente hacia atrás porque se contrae la musculatura y se cierran las arcadas dentarias. Sí. Muchas veces la lengua puede quedar atrapada y dañarse seriamente la lengua. Al desmitificar lo del tragado de lengua, lo que podemos hacer a fin de que no se produzca la contracción severa del maxilar contra la mandíbula, podemos intentar desplazar las ramas maxilares hacia adelante. Simplemente eso. Lo esencial en la persona epiléptica no es hacer gestos importantes ni detener de que se mueva en sus contracciones tónico-clónicas, sino fundamentalmente evitar que se golpee. Nada más. Luego de un tiempo, las contracciones ceden y la persona recupera la conciencia. La segunda pregunta... Perdón. La segunda pregunta... Sí, dígame. Pregunta con el tema de la lengua por respecto al tema de la deglución, porque hay muchas personas que había oído que se ahogaban por el propio tragarse la lengua o que después podía generar vómito. No. Mi pregunta iba relacionada con esto, por eso. No, básicamente, como le digo, no se traga uno la lengua, se desplaza hacia atrás. Eso sí puede generar dificultades respiratorias, sí es cierto eso. Pueden ocurrir vómitos, es difícil que ocurran vómitos. Habitualmente, durante el episodio, la crisis, puede existir otras manifestaciones, como movimientos intensos de la lengua dentro de la boca, lo cual lleva a que la saliva pueda fluir por la boca como una espuma, dice la gente, pero en realidad es la misma saliva. La deglución no se altera. Muchas gracias. Y referido a la pregunta de Francisco, también otra muy interesante pregunta, sobre todo las células G se encuentran en las glándulas gástricas, en determinados sitios de las glándulas gástricas, en el antro pilórico, que es ese sector más declive del estómago antes del píloro. La gastrina es una sustancia que se produce y se libera en las células G como estimulada por la llegada de proteína al estómago y como producto de la distensión de la luz del estómago. La gastrina se libera por una acción parácrina, que ya vamos a estudiar más adelante qué significa, estimula a las células principales, fundamentalmente del cuerpo y del fundus gástrico, y produce la secreción de ácido clorhídrico. Vale decir, es una hormona que estimula, es una sustancia que produciéndose en el mismo estómago, estimula en otro sector del estómago la producción de ácido gástrico y de ácido clorhídrico, básicamente. Espero haber respondido a Francisco. Fanny me pregunta, ¿mucha agua durante una comida afecta al jugo gástrico y la deglución de los alimentos? No que supiera. Comer frutas de postres, algunos dicen que es mejor comerlas en ayuno para aprovechar sus nutrientes. Bueno, puede ser. No soy un médico nutricionista y ustedes
como nutricionistas en ciernes, creo que pueden saber mejor que yo este punto. Las amígdalas son acúmulos linfáticos, forman parte de nuestras barreras primarias de defensa y sí se inflaman como consecuencia de la entrada habitualmente de un germen muy común que tenemos nosotros en relación con nuestra piel, que es el estreptococo beta hemolítico. Albergan allí y ahí se produce la inflamación, la amigdalitis o faringitis de mucha gente, ¿cierto? Bien, bueno, jóvenes, hemos llegado a... No hay relación, Noelia, entre amígdalas y adenoides. Las adenoides son las amígdalas faríngeas, que están en la base del cráneo, que crecen. Las adenoides, la gente las llama vegetación, y ocluyen un poco o disminuyen el proceso de aireación nasal. Por eso la persona tiende a respirar por la boca. Espero haber respondido, Noelia, a ese punto. Muy bien. Voy a dejar de grabar la sesión y hasta la próxima clase, esperando